Para los que no me conocen, mi nombre es Mariela Dreyfus, soy profesora y consejera académica de la Maestría de Escritura Creativa en Español aquí en NYU. Y esta noche voy a tener el placer de presentar a James Fernández. James Fernández, profesor principal del departamento y es exdirector del King Juan Carlos Center, que va a dialogar con la escritora española María Dueñas. Para presentar brevemente a María Dueñas, Salomé Benalcázar, que es estudiante de primer año, ecuatoriana, del campo de la dramaturgia y la poesía, va a venir ahora. Y nuevamente gracias y que disfruten. En la penumbra de esta tarde, casi noche, en esta estación confusa, casi primavera, y en la formalidad de este auditorio, donde estoy apenas segura, no sé qué decir, nunca sé. Parece que en algún punto me callé y solo puedo expresarme ahora robando palabras más precisas, pues hace tiempo ya, en la habitación de mi memoria, los cierres de las contraventanas se resistían a abrirse, escasos como estaban de uso y de aceite. Y ya las palabras no me fluyen porque, a veces, la vida se nos cae a los pies con el peso y el frío de una bola de plomo. Y ahora añoro el tiempo en que, al compás de los chirridos de bisagras, la estancia se llenó de luz. Y yo decía cosas que parecían importantes, porque ahora, precisamente lo más tangible y concreto que he dicho, no es mío. Lo he tomado de la narrativa de María Dueñas, cuyos hilos recubiertos por sencillez y entrega han tejido la vida de la modista Cira Quiroga en su primera novela, El tiempo entre costuras. Esta obra le ha valido el Premio Ciudad de Cartagena de novela histórica en 2010, la traducción a 35 idiomas y la adaptación a la novela formato de serie de televisión. Del mismo telar narrativo con que es bordado El tiempo entre costuras, María Dueñas enhebra los recuentos póstumos y amores presentes que concretan Misión Olvido, publicada en el 2012. Los espacios y viajes evocados en La Templanza, que vio la luz en 2015, y Las hijas del capitán, que entre el duelo y los muelles neoyorquinos hilvana los deseos de superación de tres hermanas que tras la muerte de su padre se ven envueltas en conflictos legales que no comprenden del todo. Es que la vida en letras de María Dueñas, doctora en filología inglesa, deambula entre la creatividad de la novela y el rigor de la academia. La autora tiene a su haber ya 2 décadas de experiencia en este ámbito como profesora titular en la Universidad de Murcia, además de trabajar en varias instituciones estadounidenses. Por eso, la construcción de la profesora Blanca, con quien nos lleva por las páginas de Misión Olvido, tiene una precisión quirúrgica, de manera que desde ciertas actividades en la Universidad Californiana de Santa Cecilia se elabora el verosímil del personaje. Intuyo que la naturalidad de las épocas en su obra también se sostiene en su experiencia investigativa, sin importar que las historias de María Dueñas ocurran en Nueva York de 1936, como Las hijas del capitán, en la Cuba, las Antillas y el México de la segunda mitad del siglo XIX, visible en la escena de La Templanza, la Madrid y la Tánger de la ciudad de la segunda mitad del siglo XX, desplegadas en El tiempo entre costuras, o el tránsito entre la contemporaneidad y la década de los 30 del siglo pasado, que Blanca visita para reconstruir la historia de Andrés Fontana, se sienten orgánicos en todas sus novelas. En ellas, los colores, los sonidos y las fragancias de estos pasados, complejos por distintos motivos, dan lugar a los ritmos de la vida que desplazan a los personajes. Por otro lado, María Dueñas no solo dibuja los paisajes de acero, arena, tela o concreto, también visita recursos estilísticos y retóricos de las narrativas propias de esas épocas, con las escenas en seguidilla de algunos clásicos del siglo XIX y XX y las descripciones elaboradas que determinan las atmósferas más o menos alteradas de esos tiempos. Por medio de una prosa cauta, María Dueñas nos envuelve en una dulzura que se hace áspera justo antes de rozar la ingenuidad. Presenta, por ejemplo, amores incipientes o la búsqueda de un sueño de vida
para luego anudarlos con el abuso descarado a una mujer, la crueldad de las deudas o la hostilidad del olvido. Esto ocurre, quizás, porque sus temas recurrentes, el viaje, el lugar desconocido y el amor grato o inclemente, presentes en sus novelas, engendran un vértigo que lleva al umbral entre la angustia y la alegría. Pese a que los sujetos en sus libros aparecen desarraigados y escindidos entre distintos espacios por ser migrantes, tienen en sus manos oportunidades que les dejan lamer la fraternidad, el enamoramiento y las buenas intenciones de desconocidos, igual que la muerte, la duda y las rupturas. Así surge la inestabilidad de fortunas o desventajas azarosas del andar y buscar supervivencia, en un tío vivo que no se traduce sino como la incomodidad de avanzar por caminos donde distensión y dureza suelen confundirse. De esta forma, entre los juegos de billar y camaradería de Mauro Larrea y Elías Andrade, la tenacidad y las puntadas de Sina Quiroga, el escudriñamiento académico de Blanca sobre su compatriota Andrés Fontana, los trabajos inestables de Luz, Mona y Victoria Arenas bajo la presión de un abogado abusivo, al leer a María Dueñas, he quedado con la sensación de que las cosas pueden ser fáciles, aunque en sus flujos se marchan de sangre y que al ser historias, las vidas, el mundo y los libros a veces se escriben solos. Muchísimas gracias por tus palabras, Salomé, tan enriquecedoras y que resalzan tanto lo que yo he escrito. Parece que mi escritura es mucho más bonita en tu boca que lo que resulta solamente en papel. Muchísimas gracias al Centro Juan Carlos, muchísimas gracias al programa de escritura creativa, a Laura, a Jim y a todos los que han hecho posible, a las directoras del programa y a todos los que han hecho posible que yo esté aquí hoy y que podamos tener este espacio de charla, de conversación amena y de intercambio de todo lo que se os ocurre. Muchas gracias. Precisamente como nuestros anfitriones son el programa de creación literaria, y como te decía, tiene ya más de 10 años de historia, es un programa del que estamos muy orgullosos. Me ha parecido que sería interesante tener una conversación abierta contigo en dos carriles, ¿no? Por un lado, tu trayectoria profesional, un poco nuts and bolts de la vida como escritora, y por otro lado, la obra, ¿no? Me gustaría, tampoco quiero dejar tiempo para preguntas y comentarios, pero sí me gustaría repasar las 4 novelas, así brevemente, con un tema en particular que a mí me interesa, que es, como son todas, las 4 son novelas. Yo sé que no te gusta el género, el término novela histórica, y no son precisamente novelas históricas, pero la historia tiene una presencia importante, y tú como escritora y como escritora, me consta que te documentas muy bien y de una forma muy interesante. Entonces, el comentario de la obra me gustaría que le diéramos el enfoque de la documentación. Perfecto. ¿Sí? Vale. He preparado unas, como para recordar por dónde quiero llevar la conversación, unas imágenes, y la primera te va a sorprender un poco. ¿Quieres que leí las dos? ¿Sí? Ay, Dios mío. La tesis doctoral. Porque esto para recordarte, bueno, que nos hables un poco de, lo ha mencionado ya Salomé, tus comienzos en la academia y el paso que diste de la cátedra a la escritura, por favor. Bueno, de verdad esto es una sorpresa porque no había visto esto desde hace 20 años. Yo escribí mi tesis doctoral, la presenté, perdón, en el año 1997, exactamente, no se me olvidará nunca la fecha, porque era el día en el que yo entraba en el último mes de embarazo de mi hijo Jaime, que pesó 4,5 kilos. Libras, no lo sé cuánto es, pero un niño muy grande. Con lo cual yo, allí estuvimos mis 8 meses de embarazo y yo defendiendo esta tesis doctoral que vinculaba a, bueno, suena muy aburrida, pero fue entretenido escribirla en cierto sentido porque vinculaba dos facetas que a mí me han interesado. Siempre que de alguna manera
aunque parezca que no tiene nada que ver, están en mis libros, ¿no? Que es la lengua, el uso de la palabra en la lingüística aplicada y en los elementos culturales. Entonces yo lo que hice con esta tesis doctoral era, yo siempre he estado, en toda en gran parte de mi carrera académica, mi interés ha sido la integración de contenidos culturales en la didáctica de lenguas y el diseño de programaciones y de materiales didácticos incluyendo contenido cultural, content-based instruction con cultura como contenido. Y entonces aquí fue cuando empecé a evaluar una serie de libros de texto que se utilizaban para la enseñanza de inglés en España y que todos ellos querían romper con el método clásico de gramática, traducción y de las posturas más convencionales en didáctica de lenguas, y todos abogaban por un enfoque muy comunicativo, con una gran base cultural y todo mucho más actualizado. Y yo quería ver si eso era verdad o no, porque mi tesis era que no, que era un reclamo casi comercial, publicitario de los libros de texto, y en el fondo esos elementos culturales no lo trataban con la seriedad y rigor correspondiente. Y entonces, bueno, pues diseñé un modelo analítico, lo apliqué a los libros de texto y las conclusiones fueron esas, ¿no? Que al final se quedaban en una capa muy superficial del contenido cultural, que normalmente quedaba en celebraciones, en cosas muy visibles, un poco folclóricas, pero no descendía a ningún grado de profundidad de lo que verdaderamente un hablante de una lengua debe conocer para ser completamente operativo y completamente comunicativo. Y entonces, bueno, eso que no tiene ahora nada que ver con mis libros, pero bueno, de alguna manera vincula cultura, lengua y falta ficción, pero bueno, eso ya vino después. La ficción estaba todavía. Háblanos de eso, de cómo cuando hace meses hablamos de la posibilidad de hacer esto y de hablar de tu trayectoria. Recuerdo que me dijiste que tu trayectoria es tan peculiar y un poco ejemplar, digamos, copiable, ¿no? Que dudabas si contarlo o no, si tenía interés, pero ¿cómo llegaste a la escritura? ¿Cómo fue ese proceso? La escritura, quiero decir, de novelas. Realmente yo nunca he tenido la ambición de convertirme en escritora. Nunca imaginé que iba a acabar como escritora full time y dejando la docencia y la investigación académica. Fue un cúmulo de circunstancias. Yo había conseguido mi oposición a la profesora titular en mi universidad y surgió la posibilidad de hacer un intercambio con un programa con la Universidad de West Virginia, en los Apalaches, Morgantown, West Virginia, of all places. Y bueno, yo había terminado la oposición, que es una serie de exámenes y de presentación ante el tribunal, en fin, un periodo muy estresante de mucho trabajo. Y por fin me sentí relajado y acababa de abrir una compañera mía, una colega de la universidad, este programa bilateral, y dijo, bueno, ¿quieren que vaya alguien de la universidad? Pues voy yo, ya está, encantada. Me llevé a mis niños, mi marido, nos fuimos todos, eran 6 meses, mis hijos eran pequeños, bueno, pues un descanso, un respiro, y a respirar el aire de los Apalaches. Y antes, justo de esa estancia que empezó en el mes de agosto de 2005, creo recordar, antes habíamos hecho un viaje a California, largo, un mes. Y allí, eso comentaba ayer también aquí, estuvimos visitando las distintas misiones del Camino Real que fundaron los franciscanos españoles a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y yo empecé a pensar que en España se conocen muy poco, los españoles que hay aquí sabrán que en España se conocen muy poco esas misiones. Y yo pensé siempre, ¿por qué no nos han hablado más? ¿Por qué no las conocemos un poco más? Y qué pena que nadie nos haya hablado de ellas en una novela, por ejemplo, ¿no? Como una ficción. Y entonces, bueno, pensé, ¿por qué no lo cuento yo? Pensando en que iba a escribir una novela con las misiones californianas como trasfondo, no era una novela histórica basada en las misiones californianas, sino
otro tipo de novela que después se materializó en mi segunda obra, en Misión Olvido, pensé que podrían estar ahí como parte de una especie de intriga académica en una novela más contemporánea. Y entonces, como por primera vez en muchísimos años tenía tiempo, porque mi estancia en West Virginia no era simplemente para dar unos cursitos de lengua y cultura española, pero era algo muy sencillo que casi no me consumía tiempo, era casi un regalo lo que tenía, disponer de muchas horas para mí sin grandes obligaciones y sin la presión de tener que hacer algo, de tener que dar unos resultados inminentes. Y entonces así fue como empecé a pensar en esta novela, a organizarla, a buscar información, y ya digamos que se me encendió el interruptor de vamos a escribir. Pero después volví a España y aquella novela quedó un poco en proyecto porque por circunstancias familiares se me cruzó la que sí acabaría siendo mi primera novela, El tiempo entre costuras. Y entonces, bueno, el proyecto de Misión Olvido, de la novela basada en las misiones que yo organicé estando en West Virginia, se quedó atrás, escribí El tiempo entre costuras, se publicó y, bueno, después vino todo lo demás. Pero ahí quedó Misión Olvido. Cuando El tiempo entre costuras fue muy bien, me pedían una segunda parte y yo no quería hacer esa segunda parte porque tenía que rescatar esta novela para que no cayera en el olvido. Y así fue como empecé. Fue el primero El tiempo entre costuras. Porque, bueno, Misión Olvido quedó más o menos ensamblada, pero no es la novela que llegó a ser después. Pero yo ya estaba casi febril con la escritura, ¿no? Quería seguir escribiendo. Y en una de El tiempo entre costuras, lo primero que tuve en mente cuando decidí escribirla fue el escenario. Yo no sabía quién iba a ser la protagonista, no sabía más o menos el arco histórico en el que el arco cronológico, digamos, en la que la podía situar, pero no sabía el momento exacto, no sabía que iba a haber unos ciertos personajes históricos integrándose. Lo único que yo tenía claro era que quería volver la mirada al protectorado de España en Marruecos, a aquellos años de presencia de la administración española en el norte de África, que fueron entre la primera década del siglo XX hasta el año 1956-57 más o menos. Porque en ese mundo de protectorados donde nació mi madre, donde vivieron mis abuelos más de 40 años, donde nacieron todos los hermanos de mi madre y donde ella vivió hasta que Marruecos obtuvo su independencia, y con 17 años ella se trasladó a vivir a España. Entonces en mi casa, en boca de mi madre, de mis abuelos, de toda la familia, de amigos de la familia, yo siempre había crecido con la evocación a aquel mundo, ¿no? A Tetuán, Tánger, Marruecos, África, aquel ambiente de mezcla de culturas, en fin, todas las evocaciones de una infancia feliz, de una juventud perdida, de una especie de paraíso perdido. Yo lo había oído, yo creo que todos los días de mi vida, en el tiempo que yo viví en mi casa familiar, con lo cual era una presencia recurrente. Y entonces, en uno de estos encuentros familiares, fui consciente de que esa memoria se estaba perdiendo, era memoria viva, apenas había nada escrito sobre el protectorado, excepto trabajos históricos, digamos, de corte más académico, pero ficción o relatos que en primera persona, con vivencias personales, con experiencias, con emociones, no había casi. Y entonces yo pensé que esta generación, que nos lo podía contar en primera persona, y ahí volvemos a lo de la documentación, estaba perdiendo. Mi madre, que era de las más jóvenes de aquella generación, murió hace ya 6 años. Entonces era algo que o yo agarraba rápidamente y recurría a la primera persona de todos aquellos que me pudieran contar algo sobre aquel mundo, o esa
memoria se iba a perder y no iba a quedar nada más que otra vez los datos concretos en los escritos históricos, pero no la memoria viva, emotiva y sentimental de aquel mundo. Y entonces fue cuando me decidí a buscar información, primero a través del círculo de mi familia, después lo fui extendiendo más a otros antiguos residentes en el protectorado que iban, al final era un mundo pequeño, entonces todo el mundo conocía a todo el mundo, pero bueno, fui tejiendo esa red de contactos. Empecé después ya a documentarme más, digamos, con datos más rigurosos, ¿no? Ya no solamente con memoria y con sentimientos, sino también ya con qué pasó, qué hacía la administración española en el norte de África, porque quiénes eran aquellos altos comisarios, qué hizo España por Marruecos, qué no hizo, pues todo aquel mundo. Y a partir de ahí fue como empecé a escribir la novela. ¿Y ese proceso de documentación cómo fue? ¿Sistemático? ¿Tuviste un cuestionario o era todo informal? No, totalmente informal. Lo que fue, digamos, face to face, cara a cara con aquella gente fue informal en un principio. Y una vez que ya fui teniendo, digamos, como un corpus de documentación, sí que ya empecé a tocar a puertas más formales, más oficiales, ya iba necesitando. Pero es que era como tirar algo, no sé, una caña de pescar y sacar 500 peces a la vez, porque realmente todo el mundo estaba deseando contar esa historia. No había que preguntar casi, es que salían los recuerdos a borbotones y además, bueno, para los que no estéis, que seréis la mayoría porque es un pequeño pedacito de la historia de España que tampoco es muy conocido, España estuvo ejerciendo la administración española junto con la marroquí, estuvieron a cargo del norte de lo que hoy es el norte de Marruecos, y el sur de Marruecos era la administración francesa con la administración marroquí. Entonces, al final, de una manera fueron 40 y tantos años, de una forma muy precipitada y muy inesperada, Marruecos consiguió la independencia, porque empezó a tensionarse el ambiente y era el momento de que tuviera su independencia. Y entonces eso para los españoles fue un poco... Vivían en un paraíso muy ingenuamente, porque sabían que no era su mundo, que eso tendría que volver a las manos de los marroquíes. Con lo cual, ellos tuvieron que salir muy inesperadamente. Muchos de ellos, lo cuento en algún momento de la novela, ¿no? Y eso lo he sabido por mi familia, iban viendo cómo cada día una familia nueva se había ido y contaban, hoy se han ido los Pérez y esta noche parece que van a salir los González y los Sánchez se van la semana que viene. Entonces todo el mundo empezó a salir porque no sabía qué iba a pasar, porque la situación estaba muy tensa, y entonces se fueron con el corazón absolutamente desgarrado, los mayores con más conciencia, pero los más jóvenes sin entender, como era el caso de mi madre entonces, sin entender qué estaba pasando. Creían que los estaban expulsando de su mundo, cuando claro, no era la situación así. Pero con todo y con eso, como se fueron de una forma muy drástica y muy dramática, hubo algo pasó en las cabezas de toda esta gente, que se quedaron los recuerdos congelados totalmente. Entonces yo recuerdo hablar con gente muy mayor que mantenía con absoluta precisión, recuerdo de dónde compraban el pan y cuánto costaba el pirulí de caramelo que tomaban, qué película vieron en tal cine, qué pasó el día, qué tal, cómo eran los olores, cómo era el aire, que es una zona que hace mucho viento. Todo lo tenían fresco, entonces no necesitaba cuestionar nada, solamente decía, oye, ¿qué? Y empezaban a hablar, que ya les tenía que dirigir un poco, pero fue muy... ¿Grababas o no? No iba tomando apuntes, yo les dejaba hablar, no, cosas que se repetían, cosas que no, pero hubo una persona sobre todo que murió hace 2 años, mi tía Paquita, una familiar de mi madre, digamos, por hacer la historia breve, porque realmente no eran familia, pero se trataban como si lo fueran.
que tenía más de 80 años cuando yo hablé con ella, y recuerdo empezar un día en su casa a mediodía y terminar a las tantas de la noche, y constantemente después me llamaba, me contaba más cosas, porque fue como destapar algo que ya llevaba dentro y que durante muchos años no había acabado de compartir, pero parecía como si no se hubiera ido nunca, y hacía 50 años que estaba fuera. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Y qué otros escritores pensabas? ¿Qué sistema? No, empecé buscando información. Yo siempre, igual que en el caso de Marruecos, me fui a las fuentes de información oral, que eran para mí las más cercanas. En cambio, con Misión Olvido, como lo que en principio me interesaba eran las misiones y ahí no quedaba memoria viva, digamos, pues me fui a fuentes más académicas, leí sobre historia de las misiones, y tuve suerte de que en aquel tiempo en West Virginia me hice muy amiga de dos colegas de la universidad, que yo les llamaba los Golden Boys, porque eran dos profesores, uno emérito y otro a punto de jubilarse, un colombiano y un californiano, que están dentro de la novela. Después hay referencias a ellos y aparecen como personajes. Y entonces comíamos, decidieron que estaban muy aburridos y que yo iba a ser una amiga más el tiempo que estuviera ahí. Y entonces comíamos un día a la semana los tres juntos, y después nos veíamos muchas más veces. Y me adoptaron casi, ¿no? Y entonces ellos me comentaron mil cosas, y hay muchas otras capas más allá de las misiones que están dentro de Misión Olvido y que provienen de ellos, de vocaciones o de inspiraciones de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Daniel Carter, el coprotagonista, estudiara en Pittsburgh, y todo eso fue porque yo conocí toda la Universidad de Pittsburgh de la mano de Pablo González, este profesor colombiano que estudió allí. O más allá de la interpretación de las fuentes documentales sobre las misiones, pues todo lo que me contó el otro profesor, Joe Super, que era un historiador californiano de raza, me hizo una reinterpretación de la historia de las misiones desde un punto de vista mucho más humano, mucho más cálido, mucho más sentimental, que también me sirvió enormemente. Entonces, bueno,